Hola chicos, buenas noches, les saluda el doctor Díaz. Bueno, hoy día vamos a hablar nuevamente de lo que son cicatrices de acné. De repente vamos a dar un poco más de detalles y responder algunas preguntas que nos han dejado. Entonces, las cicatrices de acné pues son resultado pues, de un proceso inflamatorio intenso que puede ser producido por este problema que es el acné, que suele ser resultado de una inflamación en el complejo pilosebáceo, que está determinado por nuestra genética, por nuestro desarrollo hormonal, por de repente la dieta que llevemos, el uso de suplementos o de repente influenciado por el estrés emocional, entre otras cosas. Lo que debemos saber es que mientras más rápido se controle el acné, el riesgo de secuelas es menor. Entonces ese es el principal fin de esto, es prevenir sobre todo la aparición de cicatrices llevando un control adecuado del proceso acnéico, no esperar que sea intenso. Si yo ya tengo una secuela, estas secuelas van a ser de varios tipos, simplemente se clasifican como cambios de color que son los iniciales como vemos en la imagen, de repente en la cual la piel se pone simplemente marrón, resultado del proceso inflamatorio que puede quedar en una persona trigueña latina como la piel peruana, o de repente una cicatriz que inicialmente se pone eritematosa, se pone roja, y si este proceso se extiende aún más, ya corre el riesgo de que hayan desniveles, ya de repente que la piel se hunde formando una cicatriz atrófica o de repente elevándose generando una cicatriz hipertrófica. Las cicatrices atróficas, como vemos en la imagen, son de varios tipos. Las iniciales son las cicatrices en ice pick o en picayelo, que son las chiquititas, las pequeñitas, las que parecen un poro muy dilatado y que pueden estar extendidas pues en las mejillas, de repente en el entrecejo, en la zona pretemporal. Cuando estas cicatrices se juntan, forman unas más grandes que se llaman encargos, ¿no? Que ya son un poco más cuadradas, un poco más profundas. Y si estas dos previas se juntan, ya forman las más grandes, que se llaman cicatrices en rolling, que son ya amorfas, son un poco más difíciles también de tratar. Entonces, cada tipo tiene un tratamiento con el que va mejor, pero de repente lo común que tienen estas tres cicatrices es que hay un tejido fibroso que está traccionando la piel hacia la parte profunda y que si nosotros queremos restaurar esta piel y formar nuevo colágeno, si no soltamos esa fibrosis, pues la piel no va a levantar, así que es primordial que en estos procesos se lleve una técnica que se conoce como succión, que ahora la vamos a ver. Ahora, por el contrario, también puede ser el caso de que tengamos cicatrices elevadas o hipertróficas, que suelen ser principalmente esas que nos quedan en la nariz o de repente en la zona del entrecejo, a veces en el mentón o a veces también salen en la zona del cuello. Entonces, ya mostrándole algunas imágenes y ejemplos de esto, podemos ver en esta primera que tenemos una paciente con manchas postinflamatorias producto también del rascado y de la manipulación que podamos tener con el acné. Así que el tratamiento de esto es bastante sencillo, porque si nosotros controlamos el acné, la piel va a recambiar cada 28 días y esa piel va a ir mejorando. Pero si nosotros queremos acelerar el proceso, de repente podemos usar láseres como láseres de pigmento, como los láseres de tipo Q-switch que existen en varias marcas, Star Walker, entre otros. O de repente los pico láser, que ya son las evoluciones de los láseres Q-switch, son mucho más potentes, pero también de repente podemos recurrir a peelings suaves o exfoliaciones o de repente a láseres fraccionados de muy baja intensidad con la finalidad de que la piel simplemente recambie. Ahora, si ya tenemos una cicatriz roja, que son ya las iniciales que van a tender ya a hundirse, entonces lo ideal para ese tipo de cicatrices son los láseres de tipo vascular. Se llaman vasculares porque son los láseres que cortan la circulación y específicamente estamos hablando de láser dye. Si no se cuenta con un láser dye, estas cicatrices también pueden responder a los láseres fraccionados de tipo ablativo, pero en un tiempo mucho más largo, entonces también se podría utilizar. Ahora, las siguientes cicatrices que les presento son las cicatrices en picayelo, ya con una imagen más detallada, como podemos ver acá, ya son cicatrices muy chiquititas, redondas y que tienen diferente grado de profundidad. Si son de repente unas cicatrices que son superficiales, podemos recurrir a tesacrosis, va muy bien, pero de repente también algún tipo de láser fraccionado como el CO2 o el Erbium. Si son mucho más grandes, de repente ya requieren que se extraigan con un proceso quirúrgico que se llama extracción en punch, que es con un bisturí circular. Uno entra, corta en zapabucado y de repente se puede poner un punto, simplemente dejar que cierre solo. La succión también es de utilidad en las cicatrices de picayelo, pero al ser más finas, la succión se tiene que hacer pues con una aguja más pequeñita, ¿no? Ahora, las siguientes cicatrices son las de tipo Carbox o Boxcar, que son cuadradas, suelen ser el resultado pues de la mezcla de varias picayelos. Entonces estas cicatrices responden también a succión, responden también a láser CO2 o de repente a algún tipo de láser como el Erbium Glass, pero si también son muy profundas se puede hacer una extracción con punch.
Ahora, las cicatrices más grandes, que suelen ser resultado de la mezcla de las dos previas que hemos hablado, suelen ser las cicatrices en Rolling. Y son cicatrices mucho más grandes, que tienen una fibrosis mucho más extensas. Entonces estas cicatrices se benefician principalmente y de cajón con la succión. La succión viene a ser un procedimiento mediante el cual vamos a romper esa fibrosis, como lo estoy mencionando, para que esa piel tenga la facilidad de levantarse cuando hagamos algún tratamiento que restaure el colágeno que se ha perdido en ese lugar. Entonces se pueden hacer láseres de tipo ablativo, tanto fraccionado como de repente resurfacing, dependiendo del tipo de piel. Se pueden recurrir a rellenos si las cicatrices son muy profundas y de repente estamos viendo un mal pronóstico en el paciente, de repente personas mayores. O de repente también a los pacientes se les puede decir que los bioestimuladores actualmente en el mercado, como el Radies, que es hidroxiapatita de calcio, o el ácido poliláctico, también pueden mejorar los resultados previos, o sea, previa colocación, para que un láser CO2 o una succión pueda tener mejores efectos. Ahora, también por otro lado hay pacientes que vienen con cicatrices elevadas, así como las cicatrices se hunden, también se pueden elevar, y usualmente son nasales. Entonces estas cicatrices nasales se están produciendo hipertróficas porque hay un exceso de colágeno. Entonces el tratamiento aquí es destruir el colágeno en exceso para que esa piel nuevamente pueda aplanar. También nos podemos beneficiar de algunas infiltraciones, de algunos medicamentos que van a ayudar a atrofiar también esa piel. Y lo que va muy bien también pues son los láseres de tipo ya ablativos, ¿no? De repente en modo resurfacing, en modo destructivo, como los tienen el láser CO2 o el láser Erwin Jack también. Entonces, ya hablando de los métodos, ya describiendo cada uno de ellos, nuevamente volvemos al término de succión. Lo que tenemos que saber es que todas las cicatrices atróficas tienen en común fibrosis. La fibrosis es aquel tejido duro que está jalando la piel, que la está manteniendo traccionada hacia la profundidad. Entonces, si nosotros queremos que esa cicatriz levante, necesariamente tenemos que romper esa fibrosis de diferentes formas. Pueden ser de repente con la utilización de algunas agujas o de repente con cánulas. Eso ya va a depender del tipo de cicatriz y también de la comodidad de cada médico. Pero eso facilita que si después hacemos un procedimiento para restaurar el colágeno, esa piel tenga facilidad de levantamiento porque los tractos fibrosos han sido fraccionados o rotos. Ahora, ¿se pueden volver a formar después? Claro, se pueden volver a formar, pero en menor proporción. Así que la succión se suele hacer varias veces para que el paciente pueda tener un resultado adecuado. Ahora, este es un video en el cual vamos a describir el procedimiento. Lógicamente es un proceso quirúrgico, doloroso, se tiene que hacer anestesia. La anestesia tiene dos finalidades: uno, la analgesia, y número dos, la anestesia también nos sirve en cierta forma para aumentar el volumen porque se pone muy diluida, hace que la piel se estire y por lo tanto ese estiramiento que se genera en cierta forma también hace una succión hídrica que ayuda a que la fibrosis pues se destruya. Una vez que se ha tenido ese estiramiento de la piel con el cloruro que se puede inyectar, entonces simplemente se suele destruir la fibrosis con una cánula o con una aguja Nocor o alguna otra comodidad que pueda tener el médico tratante. Ahora, este es un ejemplo ya en un paciente en vivo. De repente, como se ve, estamos entrando una cánula debajo de estas cicatrices que son en cargos y algunas que son en rolling, con la finalidad de destruir esos tractos fibrosos, y posteriormente a ese paciente se le va a hacer una sesión de láser para que al momento de que se forme nuevo colágeno, esa piel tenga la facilidad de levantamiento. Ahora, si hablamos de los tipos de láseres, también vamos a cruzarnos que en el mercado vamos a encontrar una variedad de láseres. Entonces tenemos más o menos que saber qué cosa es un láser y qué láser debemos usar también, ¿no? Entonces los láseres son energías lumínicas que al momento que contactan a la piel van a generar un estímulo. En el caso de las cicatrices, lo que tenemos que buscar es un láser que tenga afinidad por el agua, porque el 70% de la piel está hecha de agua. Entonces, cuando el láser contacta el agua, la va a calentar, la va a llevar a una temperatura variable dependiendo del tipo de láser. Algunos láseres solamente llevan la piel a 60-80 grados, algunos pasan los 100 grados y generan evaporización, carbonización. Entonces, cada tipo de láser nos da un tipo de resultado que ahorita le voy a explicar. Entonces, el primer láser que surge hace muchos años son los láseres de tipo ablativo. ¿Qué significa ablativo? Que va a destruir absolutamente pues toda la epidermis. Entonces se llaman ablativos en modo resurfacing porque destruyen todo. Imagínense que tienen un tablero de ajedrez y el láser destruye tanto casillas blancas como casillas negras, o sea, destruye absolutamente todo. Debido a que este láser da buenos resultados, pero solamente en pieles blancas, en las pieles latinas la respuesta no es buena.
incluso hay hasta más complicaciones con este tipo de láseres, por eso es que no se ve mucho en América Latina que se use esto, ni en Asia, ni en África. Se ve en Canadá, de repente en sectores como Australia, en el norte de Europa, en donde la piel es blanca. Entonces esto es un láser que se puede usar en pieles muy claras. Debido a que este láser tenía complicaciones pues en pieles ya trigueñas, latinas, entonces se suelen hacer las versiones fraccionadas. Los láseres fraccionados a su vez se pueden dividir en láseres tanto ablativos como no ablativos. ¿Qué significa la ablación? Como le expliqué, es destruir la piel, hacer que la epidermis, que es la primera capa de la piel, se destruya. Como ven en este gráfico, en el gráfico de en medio, vemos que este láser, que son los láseres no ablativos, son láseres que no destruyen esa capa encima de la piel, solamente emiten una onda calórica. Eso significa que estos láseres llevan la temperatura de la piel a 60-80 grados. Si yo aumento esa temperatura con otro láser y la puedo llevar de repente de 100 hasta 200 incluso, lo que ya voy a generar es una destrucción del tejido y por lo tanto voy a hacer ablación. Entonces estos láseres ya se llaman ablativos fraccionados porque, como ven, ya no destruyen toda la piel, solamente van destruyendo en algunos sectores. Volvemos al ejemplo del tablero de ajedrez. Imaginémonos pues que solamente pegamos en algunas casillas negras y el resto de casillas las dejamos sanas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que queda piel sana sobre la piel quemada y esa piel sana va a servir para que la piel quemada se pueda restaurar y pueda sanar de una forma más rápida. Por eso que estos láseres fraccionados tienen ya un tiempo de recuperación más corto, ya solamente es de 7 días, a diferencia de los láseres ablativos que se pueden practicar en personas de piel muy blanca, en donde la recuperación pues, puede ser mucho más larga, de 3 a 4 semanas, incluso hasta a veces un poco más, y con muchas más complicaciones. Dentro de estos láseres, si comparamos láseres fraccionados ablativos con no ablativos, tenemos como representantes más importantes de los ablativos fraccionados al láser CO2 fraccionado, que es muy famoso, al láser Erbium-YAG fraccionado, que es un poquito menos famoso, y tenemos dentro de los láseres no ablativos ya al láser Erbium Glass. Este láser ya no calienta tanto, o sea, lleva la piel a 60-80 grados, pero tiene algunas ventajas que ahorita la vamos a ver. Si nosotros comparamos efectividad CO2 fraccionado versus Erbium Glass, entonces, por ejemplo, yo me hago el láser acá en esta mejilla el fraccionado y acá el Erbium Glass, yo voy a tener más efecto en el sector donde me hice el láser fraccionado ablativo. O sea, los láseres ablativos son superiores a los no ablativos. Eso hay que entenderlo desde un inicio, ¿ya? Este es un gráfico que le estoy mostrando sobre la afinidad de agua y acá nos da la explicación de qué cosa es lo que hace cada láser, porque cada láser tiene una afinidad por el agua diferente. Entonces acá están con numeritos porque los láseres pues tienen un número, su longitud de onda tiene un número. Entonces el primero que vemos acá, que es el láser CO2, que es el láser que tiene una longitud de onda de 10.600, entonces tiene una afinidad por el agua aproximadamente de 1000. Si uno lo compara este láser con el láser 2940, que es el Erbium-YAG, el Erbium-YAG es 10 veces más afín al agua. ¿Qué tenemos que saber? Que si un láser tiene más afinidad por el agua, la absorción se queda más arriba. Eso significa que los láseres que tienen más absorción por el agua son más superficiales. Entonces el Erbium-YAG es el láser que tiene más afinidad por el agua, su afinidad está en 10.000. Eso significa que es un láser que se queda muy arriba. ¿En qué personas nos sirven? En personas trigueñas, en personas morenas, porque no queremos ser tan agresivos, queremos evitar complicaciones como las manchas postinflamatorias. El láser CO2 fraccionado ya tiene un poco menos de afinidad por el agua, por lo tanto su penetración es un poco mayor. Ahora, hay un tercer láser que se llama el láser de Erbium Glass. Entonces, el láser de Erbium Glass viene a ser el 1540. Este láser, comparado con el 2940 y el de 1600, tiene una afinidad mucho más corta, o sea, su afinidad solamente es de 10, comparada con el CO2 es 100 veces menos afín por el agua. Eso significa que su penetración es mucho mayor. Menos afinidad por el agua, más penetra, más abajo se va. Pero al tener menos afinidad por el agua también calienta menos la piel, o sea, solamente la lleva a 60-80 grados, a diferencia del CO2 que sí la puede llevar a 100 o 200 grados centígrados. Entonces, acá comparando ya un gráfico, le he puesto acá arriba estos grafiquitos negros, y el rojo, que significa el negro, la ablación, o sea, la destrucción del tejido, y el rojo significa solamente la coagulación. Entonces, veamos primero qué hace un láser CO2 fraccionado. Un fraccionado CO2 lo que hace es entrar a la piel, generar una ablación que puede pasar las 100 micras, o sea, pasar el grosor de la epidermis. O sea, es un láser que hace la mayor ablación de todos los láseres, porque esta ablación está pasando la primera capa de la piel y llega a la dermis superficial. Ahora, si yo quiero tener un buen resultado en un paciente, no solamente me interesa la ablación, sino también me interesa qué tan profunda llega la onda calórica. Esa onda calórica viene a ser la coagulación.
¿Qué significa coagulación? Significa un calentamiento de la piel entre 60 y 80 grados en los cuales hay una alteración en las proteínas y algunas células en las cuales solamente son dañadas, pero no de forma definitiva. Eso significa que esas células son estimuladas y van a reaccionar formando nuevo colágeno. Se llama láser CO2 fraccionado porque disparo acá dejo sano, al costado vuelvo a disparar, el otro costado lo vuelvo a dejar sano. Entonces, si yo lo comparo con un láser Erbium YAG, recuerden el término, Erbium YAG significa el láser que tiene más afinidad por el agua, estaba en 10.000. Eso significa que si es más afín por el agua, se absorbe más arriba, por lo tanto penetra menos. Entonces, si comparamos el gráfico, vemos que la ablación es mucho más pequeña, es una ablación que no pasa la epidermis, y su onda térmica pues también es mucho más limitada. ¿Para quiénes son? Para personas trigueñas, morenas, de repente si no quieren tratar cicatrices, de repente hacerse una infoliación muy suave, sin ningún tipo de riesgo, de repente en verano o cosas así. Entonces ahora vamos a ver un gráfico de lo que significa un láser de tipo CO2 fraccionado versus un láser de tipo Erbium Glass, que es un láser muy famoso, viene en marca en Perú como Fraxel. Entonces el láser CO2, recuerden que era el láser que tenía una afinidad del agua aproximadamente de 1000, significa que hace una ablación que llega y pasa a la epidermis y un poquito a la dermis superficial, y su onda coagulativa pues es limitada también hasta la dermis superficial. Si comparamos con el Erbium Glass, que es un láser que tiene menos afinidad por el agua, eso significa que este láser, al tener menos absorción, pues lo que va a pasar es que va a llegar más profundo. Eso significa que su onda térmica puede sobrepasar a la del CO2 fraccionado. Entonces este láser tiene algo interesante, no tiene la ablación que tiene el CO2, pero sí tiene la onda térmica muy profunda, porque tiene menos absorción por el agua. Eso significa, de todas maneras, que el láser CO2 tiene algo muy bueno, que es la ablación, y el Erbium Glass tiene algo muy bueno, que es la coagulación, es más profunda. Entonces recordemos esos conceptos. Ahora, si comparamos nuevamente a los láseres de tipo ablativo que tienen afinidad por el agua, vamos a encontrar nuevamente el Erbium YAG, que era el láser que tenía más afinidad por el agua. Entonces ahí tienen la ablación y ahí tienen su onda térmica. Recuerden que el láser CO2 fraccionado ya tiene menos afinidad por el agua comparado con el Erbium YAG, 10 veces menos. Entonces ya esta coagulación es un poco más profunda y su ablación pues también es el láser que mejor ablación tiene de los láseres fraccionados ablativos por afinidad por el agua. Y si comparamos el Erbium Glass tiene otra de repente característica muy buena, que es la coagulación, que como ven, al no tener tanta afinidad por el agua, pues penetra mucho más y su onda térmica es mucho más profunda. Entonces, como ven, hay dos láseres que tienen algo interesante. El CO2 tiene la ablación, el Erbium YAG tiene la coagulación. Entonces, ¿qué tal si los mezclamos? O sea, sí hay una tecnología que los mezcla y esa se llama U-Laser. Es una máquina que contiene al Erbium YAG, al Erbium Glass, y al CO2 al mismo tiempo y lo dispara al mismo tiempo. Eso significa que en este equipo, en el mismo lugar, en la misma pieza, en el mismo Dux, lo que voy a tener es que voy a tener una buena ablación porque voy a tomar lo mejor del CO2 y voy a tener una buena onda coagulativa y muy profunda porque voy a tomar también lo mejor del Erbium Glass. Entonces los equipos de tipo híbridos, netamente híbridos, hacen esto, hacen una mayor coagulación con una excelente ablación. Entonces tenemos coagulación y ablación de la mano. Van a entrar otras marcas de láseres que se llaman también híbridos, en teoría, en realidad son pseudo híbridos, porque disparan lógicamente en el mismo equipo también los dos láseres, pero no lo disparan en el mismo huequito. O sea, disparan en un huequito CO2 y en un huequito Erbium Glass. Entonces eso es en realidad es un pseudo híbrido, no viene a ser un híbrido puro. Ahora, acá vemos en la imagen, pues, este equipo es un equipo moderno, es un equipo que viene de Italia. Entonces este equipo lo que tiene la capacidad, como le digo, es de mezclar dos ondas para mejorar la ablación y mejorar también la coagulación. Entonces lo que tenemos con este paciente es que pues hemos hecho una anestesia y hemos hecho una succión y finalmente estamos ya acabando con este tipo de láser para tener un buen resultado. Ahora, habrán escuchado también de lo que son los picoláseres. Entonces los picoláseres también son tecnologías nuevas. Los picoláseres son máquinas que tienen la gran ventaja de disparar en picosegundos. Ese es su gran, de repente, plus. Entonces recordemos fórmulas físicas, la potencia es igual a la energía sobre el tiempo. Eso significa que si el tiempo se reduce, pues la potencia va a aumentar mucho. Estos láseres de tipo picoláser tienen la ventaja de que disparan en picosegundos. Un láser CO2 dispara en milisegundos, que es 10 a la menos 3. Un picosegundo es 10 a la menos 12. Imagínense, son 9 ceros de diferencia.
Eso significa que la potencia de estos láseres son extremadamente altas. ¿Y eso de qué nos sirve? Se preguntarán. Bueno, la materia tiene 3 estados, tiene el sólido, el líquido y el estado gaseoso. El estado gaseoso, cuando llega a una temperatura muy alta, puede transformarse a estado plasma, que es el estado que está en el espacio. El hecho es que cuando este estado plasma se forma en la piel, eso estimula que se empiecen a formar vacuolas que se van a empezar a llenar de colágeno, y eso en medicina y en láser se conoce como efecto Liot, ruptura óptica inducida por láser. En cristiano, ¿qué significa? Que estamos formando vacuolas de colágeno que van a hacer un efecto de empuje para llevar a las cicatrices hacia el aplanamiento. Entonces este láser se puede usar como un complemento importante para tratar pues todo tipo de cicatrices. De repente rolling, un picayelo, un cargos no puede ser de utilidad. Entonces, como les mencionaba, pues estas vacuolas de colágeno se van a ir formando con el tratamiento. Es un láser que se considera no ablativo porque no va a quitar una capa de la piel. Ustedes ven el efecto, básicamente es un efecto sonoro de este tipo de láser. Entonces en este video vamos a poder ver lo que es pues un láser de tipo picoláser. Esta máquina lo que está haciendo es estimulando la piel, está formando plasma, está formando vacuolas para que las cicatrices puedan ser empujadas hacia la superficie, y es de utilidad en realidad en cualquier tipo de cicatriz atrófica, ya sea de acné o de repente por otro tipo de causa. Entonces es un buen complemento para mezclarlo con láseres de tipo ablativo como un CO2 o como un híbrido como Erwin Jack. En realidad es un tratamiento que se acopla muy bien y mejora también los resultados de los tratamientos de cicatrices. Ahora, esta otra técnica que le voy a mostrar ahora se llama TESA Cross. El TESA Cross consiste en utilizar un ácido que se llama ácido tricloroacético, que se puede usar a diferentes concentraciones. ¿Para qué? Para colapsar sobre todo aquellas cicatrices que son en picayelo. Las cicatrices en picayelo son las cicatrices que más se benefician de este tratamiento. ¿Tiene efectos adversos? Sí, cuando yo puedo hacer un TESA Cross puedo estimular de forma muy local en la cicatriz, pero puedo notar algunos cambios de color que van a ser transitorios. De repente la piel se queda un poco roja o se queda un poco manchada, pero la piel luego después regresa a la normalidad y ya el efecto pues solamente se queda la piel más plana y con la cicatriz más colapsada. Ahora, ¿qué hay con los rellenos de ácido hialurónico? ¿Son de utilidad? Claro, si yo tengo una cicatriz que de repente ya es muy profunda, que es muy hundida, que de repente ha sido resistente a otros tratamientos, entonces también se puede evaluar la posibilidad de utilizar rellenos de ácido hialurónico, que se acoplan muy bien. Ahora, no es que se usen en cualquier tipo de cicatriz tampoco, tienen que ser en aquellas cicatrices que son grandes, como un cargos grande o de repente un rolling que es grande, que de repente, como le digo, no tienen buen pronóstico con la succión o con el láser. Es una gran ayuda, el efecto del ácido hialurónico es inmediato, pero también hay que recordar que es temporal, el ácido se puede volver a bajar en un tiempo. Ahora, acá voy a enseñarle ya algunos casos clínicos de algunos pacientes del consultorio. Podemos ver el primer paciente, que es un paciente que solamente viene con manchas escoriadas, en realidad es un acné escoriado. Lo que se hizo con esta señorita es simplemente hacer el control del acné, dar un medicamento para controlarlo y hacer muchas exfoliaciones con peelings, con algunos láseres suaves como el Erwin Jack, y el resultado a 6 meses, 8 meses aproximadamente es ese que ven en la imagen, que es muy bueno. Ahora, en pacientes que tienen cicatrices de acné eritematosas, que solamente hay un cambio de color, le mencionaba que el gold estándar, el tratamiento ideal, es el láser de tipo dye. Pero el láser de tipo dye, pues muchos de nosotros no lo tenemos. Entonces, tranquilamente estas cicatrices también pueden ser tratadas con láseres de tipo fraccionados ablativos, ya sea un CO2 o ya sea un híbrido o tal vez un Erwin Jack con menos eficiencia, pero sí podemos notar un cambio a largo plazo. Lógicamente estos láseres dan un resultado más lento a diferencia de un láser netamente vascular, pero sí nos pueden ser de utilidad también. Ahora, si tengo una cicatriz hipertrófica, la cicatriz hipertrófica pues tiene diferentes tratamientos en función también del tipo de cicatriz que tenga. Pueden ser cicatrices pequeñas o ya otras que se llaman ya queloides. Si son solamente pequeñas y son solo nasales, se pueden hacer ablaciones localizadas, ya sea con un láser CO2 o con un láser de Erwin Jack, que es mucho más fino, porque al penetrar menos uno puede ir yendo con más precisión y bajando un poco más rápido las cicatrices. En el caso que vemos en la imagen, ya es un paciente con un queloide netamente. Este paciente ha tenido que pasar por infiltraciones, por láseres vasculares y con láseres también fraccionados para destruir el tejido en exceso que se ha formado, y como vemos el resultado en un año de terapia con muchas sesiones pues es bastante bueno. Ahora, en el caso de esta paciente, es una paciente que más o menos rodea los 28-30 años en promedio. Es una paciente a la cual se le ofreció hacer primero una succión con cánula, que es lo que hemos estado viendo en las imágenes previas. Posterior a eso se le han hecho sesiones de láseres híbridos, en este caso un U-Laser, y el resultado es bastante bueno.
Algunos pacientes dirán, doctor, yo me he hecho alguna sesión y no he tenido el mismo resultado. Lo que pasa es que no todos los pacientes responden de la misma forma. Hay algunos factores que pueden hacer que una persona responda más o menos. Uno de ellos es la edad. No es lo mismo hacerse una terapia a los 20 años que hacérselo a los 40. La producción de colágeno y la facilidad de regeneración es mucho mayor mientras más joven sea la piel. Si una persona ya tiene 40 años, entre más, el resultado es mucho más limitado, la evolución es mucho más tórpida. Entonces, en esos pacientes que tienen mucho más edad, se les advierte esto y se les aconseja que antes de empezar terapias podamos usar un bioestimulador de colágeno, que ya lo vamos a hablar ahora, que nos va a servir a preparar esa piel, aumentar la maquinaria regenerativa para que sus respuestas también sean buenas. Ahora, en este paciente, pues un paciente también joven, solamente que las cicatrices acá ya son un poco más extensas, un poco más de repente profundas también, pero con tratamientos como succión, láseres de tipo fraccionado, en este caso un híbrido también, y TESA Cross, el paciente ha tenido un buen resultado, pues como ven en las imágenes. Ahora, las sesiones, ¿cada cuánto tiempo se hacen? Aproximadamente cada 60 días, porque la piel tiene que tardar un tiempo en regenerarse, y aparte que el estímulo térmico que hace con los láseres persiste hasta por 60 días. Incluso algunos láseres como el Erwin Glass pueden expandir ese estímulo incluso hasta 90 días, así que no vale la pena hacerlo tan seguido, sino sí tiene que tener un rango de tiempo para que la piel pueda regenerar. Ahora, en este caso es un chico bastante joven que ha ido muy bien con una sesión. Ojo, no todos van muy bien en la primera, también eso hay que advertirlos. Pero este chico, pues hemos utilizado también una succión en la cual nos demoramos mucho porque las cicatrices estaban bastante extensas. Pero pues hemos hecho también una terapia con pico láser, hemos estimulado que la piel levante y finalmente hemos usado un U-Laser, que es un láser híbrido con energías muy altas, y pues el resultado ha sido bastante bueno con una sesión. Entonces este chico pues le hemos vuelto a hacer otra, ya seguramente vamos a subir las imágenes también de él cuando tenga ya un poco más de resultado. Que con una vean que ha respondido bastante bien. No suele pasar, pero bueno, tenemos casos en los que sucede. Ahora, este caso que estamos viendo acá es una paciente bastante blanca. Como ven, las cicatrices son básicamente rojas, no están tan deprimidas, pero también le hemos ofrecido una succión simplemente, y en ella, por ser de piel blanca, pues hemos usado solamente un láser de tipo CO2 con muy buena respuesta. La paciente ha hecho una sesión, este es el efecto más o menos a los 30 días, y pues le ha ido bastante bien. Como les comentaba, idealmente para las cicatrices rojas se debe usar un láser vascular como el DAI. Pero si no lo tenemos, pues una alternativa buena es que usemos un fraccionado, que también en algo nos va a ayudar, como en el caso que estamos viendo. Esta paciente también es una chica bastante joven, bordea los 20 años, y el resultado también es con una sesión, succión, pico láser y láser CO2, ¿no? Ahora, acá vamos a responder algunas preguntas que nos han dejado algunos de nuestros pacientes. Entonces nos dicen, ¿en qué momento debemos tratar la cicatriz de acné? Pues se deben tratar lo antes posible. Mientras más rápido se trate la cicatriz, el resultado va a ser mejor. No es lo mismo tratar una cicatriz de 3 meses que tratar una de 20 años, en la cual la piel está envejecida, los tractos fibrosos son más difíciles de romper. Entonces es importante que se traten cuanto antes las cicatrices. Ahora, algunos pacientes usan isotretinoína porque están en plena terapia, y la pregunta es, doctor, ¿puedo hacerme láser? Porque si leemos en internet vamos a encontrar una información ya pasada que dicen que no debemos hacer láser cuando usamos isotretinoína, y eso era porque se tenía mucho miedo a que la isotretinoína pudiese interferir con la cicatrización de la piel. Pero actualmente ya hay estudios que han demostrado que con la dosis que se usa actualmente, que no son las mismas de hace 20 años, hace 20 años usaba 0.5 miligramos por kilo, que eso equivalía de repente en una persona de 60 kilos usar de 30 a 60 miligramos. Actualmente se usan 10, 20 miligramos, que son dosis mucho más bajas y que van muy bien. Y con estas dosis se ha demostrado pues que los pacientes pueden hacerse tranquilamente láser una vez que el acné esté controlado, eso sí, y que no va a pasar nada, que no va a haber ningún tipo de alteración con la cicatrización. Ahora, ¿se puede hacer en el verano las sesiones de cicatrices, o sea, las sesiones láser? La respuesta es sí, si el paciente se va a cuidar, si de repente trabaja bajo techo, si de repente tiene el tiempo para esconderse en casa algunos días, se puede hacer. Va a ser complicado si un paciente pues de repente tiene un trabajo en el cual se expone al sol, de repente, qué sé yo, es bañista, es policía, es campesino. Entonces ahí sí es complicado, de repente ahí sí se le dice, oye, guárdate para el verano, pero si no, si se puede cuidar, entonces sí se puede hacer con mucho cuidado el láser. Ahora, una pregunta que nos enviaron era que si utilizo más energía, ¿puedo mejorar el resultado? La respuesta es sí, si yo puedo utilizar más energía en una piel que es más clara y que se va a complicar menos, sí puedo tener mejores respuestas con los efectos, ¿no? El efecto final. Ahora, ¿cuánto se puede mejorar con una sesión láser?
Lo estándar es entre 15, 20 hasta 30%, no más de eso. Que hay pacientes que pueden llegar a más de eso, como han visto en las imágenes. Si sucede, no es lo común. Usualmente es que solamente sea 20, 30%. Va a haber alguna publicidad engañosa con algunos métodos que nos dicen que podemos mejorar 70% en una sesión. Eso es complicado. La dermoabrasión, que es uno de ellos, que hemos visto la publicidad acá en Perú que la lanzan, o sea, no mejora esa cantidad. O sea, que va a ayudar en algo posiblemente sí, pero no al 70%. Y la dermoabrasión es un procedimiento bastante agresivo, en el cual voy a hacer un raspado de toda la piel, en el cual el tiempo de recuperación va a ser mucho más largo que una tecnología fraccionada, porque voy a llevar al paciente 1 mes o 2 meses con irritaciones, con regeneración, va a haber un eritema. Entonces, sinceramente, la dermoabrasión está quedando ya en el pasado. Ahora, ¿cuántos días de recuperación se requieren? Cuando uno hace succión, la piel queda lógicamente muy hinchada porque ha hecho una infiltración de anestesia tumescente, en el cual utilizamos mucho suero para expandir la cicatriz, pero el paciente se va hinchado. Esa hinchazón más o menos demora 2 o 3 días en ceder. Y los láseres fraccionados generan descamación en promedio entre 7 y 10 días, que es el tiempo en el cual debemos cuidarnos de la radiación solar, así que ese sería el tiempo de recuperación. Ahora, ¿cada cuánto tiempo se hacen las sesiones? Aproximadamente son cada 60 días, poquito más, poquito menos, de 60 días en adelante, no necesariamente 60, pero si un paciente está apurado, lo quiere hacer rápido, pues lo recomendable es mínimo 60 días que repose esa piel. Ahora, ¿el acné debe estar controlado antes de empezar una sesión? Sí. Yo siempre a los pacientes les pongo un ejemplo. Imagínate que tu piel, sin ofender, es una pared que está sucia, que está con huequitos, y que hay un niño que todos los días está malogrando esa pared. Si uno quiere remodelar la pared y quiere que esté pintadita, que esté bonita, pues lo primero que tiene que hacer es encerrar al niño. Lo mismo sucede con la piel. Si uno quiere mejorar la piel después de haber sufrido un proceso acnéico, pues lo primero que se tiene que hacer es cortar el acné. Si yo hago un láser y me sigue brotando acné, pues el resultado no va a ser bueno. Así que primero el acné debe estar bien controlado. No necesariamente tengo que acabar una terapia médica, porque a veces las terapias con algunas pastillas pueden continuar hasta unos meses más, pero apenas yo ya tenga el control del acné, ya puedo empezar terapias para tratar mis secuelas. Ahora, ¿la radiofrecuencia es de utilidad? Sí, hay un tipo de radiofrecuencia que se llama radiofrecuencia fraccionada bipolar, que es una tecnología en la cual se emite calor, pero por medio de electricidad. Van a haber ondas eléctricas que entran por dentro de la piel con agujas y calientan y estimulan la formación del colágeno. Pues sí es de utilidad. Hay pocas máquinas en Perú que hacen esto, son caras por lo mismo que las agujas se tienen que descartar. Eso hace que el tratamiento sea costoso, pero sí puede ser de utilidad, tiene menos riesgo de complicaciones. No puede superar a un láser en mi opinión, pero sí pueden ayudar. Y de hecho hay de repente algunos médicos en el mundo que tienen ambos equipos a la vez y se puede combinar tranquilamente una radiofrecuencia y un láser en la misma sesión y con succión, y pues el resultado aún mejora más, ¿no? Ahora, ¿la fibrosis se vuelve a formar luego en la succión? Sí, claro, se vuelve a formar en menos cantidad. Eso significa que la succión tenemos que hacerla varias veces para que el resultado ya sea definitivo. Ahora, la edad del paciente influye, como le comentaba. Si el paciente es joven, la respuesta va a ser mayor, y conforme vayamos envejeciendo, nuestra piel no responde igual. Entonces, en personas que ya son mayores, muchas veces se les aconseja que podemos usar un estimulador de colágeno para que podamos mejorar el resultado. Esos estimuladores de colágeno pueden ser la hidroxiapatita de calcio, que en Perú viene como Radies, o de repente algún tipo de ácido poliláctico. Que hacen estas sustancias? Lo que hacen es que al momento que entran a la piel activan a los fibroblastos y hacen que la producción de colágeno nuevamente aumente, de tal forma de que si yo voy a hacer una sesión láser después, voy a tener muchos mejores resultados, porque voy a poner una sustancia que haga que la maquinaria reparativa esté al máximo. Entonces eso yo lo puedo utilizar en una persona de repente en la cual pues ya los años nos han ganado, ya estamos en 40, tal vez un poco más, en el cual el pronóstico va a ser un poco más malo, ¿correcto? Entonces eso ha sido lo que quería decirles. Si es que tienen alguna pregunta adicional, nos la puede dejar en la caja de comentarios, que con gusto vamos a responderla.